Yo siempre he dicho que todo lo que soy se lo debo a una parte muy importante, se la debo al partido y el tema es que yo siempre, ya en las dos últimas campañas, siempre dije que sería bueno que el partido pensase que yo me marchase y que por tanto preparase el relevo, porque 28 años de un alcalde deja la sombra muy alargada de ese poder y por lo tanto, cuanto más tiempo pasase, más dificultad podía haber, ¿no? Y el problema que hay es que siempre el partido ha hecho una encuesta personalizada y en la que si hacíamos un pacto, si yo daba al partido, aguantaba, y si no daba al partido, pues me iba, ¿no? Y la última ha sido de la encuesta que la hizo la Carlos III, yo daba el 5,4 más que el partido. La prueba tienes en que pues, hemos superado situaciones como Alcorcón, Leganés o los medios del entorno, es decir, por lo tanto, incluso aquí podríamos haber gobernado si hubiera habido otro acuerdo y otra situación de pacto. Por lo tanto, eso es lo que me ha hecho estar, es decir, que el partido ha estado siempre pensando y poniendo lo que significaba el nombre para intentar mantener una plaza tan difícil como Getafe, ¿no? Lo viví con trauma, pero ha sido, es decir, toda mi vida política la he vivido así, es decir, prácticamente en los tribunales, no, el caso Arana fue uno más, ¿no? Porque no podemos olvidar que el Partido Popular me ha llevado hasta en 15 ocasiones a los tribunales y 2 veces al fiscal anticorrupción, es decir, con querellas criminales. Prácticamente no ha habido ningún consejero que no haya firmado alguna de las digamos, querellas o las veces que nos han llevado a los tribunales. Te digo que hasta en 15 ocasiones y 2 veces al fiscal anticorrupción a nivel nacional. Y por lo tanto, yo he sido, se podría decir, políticamente objetivo a batir, focalizado, es decir, yo me he jugado a la cárcel y me he jugado la inhabilitación en cada una de esas querellas. Cuando a ti te ponen un contencioso, pues tú puedes más o menos decir, oye, paga el ayuntamiento o pagas tú, pero cuando te ponen una querella, la querella solamente se limita, o te la anulan, te desinhiben, o por el contrario, te juegan la inhabilitación o la cárcel. Es decir, lo peor que te pueden poner es una querella. Esos casos son casos que iban jalonando un poco la historia hablabas de los aparcamientos. Pues los aparcamientos es una denuncia, no es que la policía haya investigado y haya dicho los concejales del Grupo Socialista son no sé qué, no, es una denuncia del Partido Popular. Es decir, una denuncia aparte que dice, vosotros sois no sé qué, muy bien, pero afortunadamente los tribunales van a hablar y hasta ahora de las 15 han sido desestimadas 14, nos queda una y yo espero que también sea desestimada dentro de pronto. Yo creo que nunca, no sé si se ha hecho mal o no. A mí me parece que yo no tengo que decir nada contra David Muñoz Vengarrón, sino que creo que se equivocó en la situación de la magnitud. Es decir, aquí se está haciendo cooperativas y afortunadamente no ha fallado ninguna, pero se hacían 100 viviendas, 200 viviendas, no 1.500 ni 1.800. No, es decir, eso, yo creo que sobredimensionó su capacidad, pero por lo demás, a mí me parece que a partir de ella, pues uno entra en una rueda a cometer equivocaciones, pero yo no en su momento el concejal de Izquierda Unida como responsable de la vivienda y el concejal del PSOE dijeron que eso no se podía hacer, que eso no podía salir, que era imposible. Es más, yo recuerdo que se dijo incluso, si yo estuviera ahí, cogería el dinero coge el dinero y corre, y si la volumen hubiera sido 100, 200 o 300 viviendas, pues se hubiera podido solucionar entre la Comunidad de Madrid y nosotros, que teníamos suelo suficiente. Para 1.800 viviendas no teníamos ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento. Es decir, que yo creo que fue una equivocación de sobredimensionar las posibilidades que pudiera haber tenido. Vamos a ver, no sabemos porque no hacemos ningún seguimiento de ningún concejal. Yo no sé si los concejales se reúnen en comidas o no con esto, por lo tanto no lo saben nunca, no lo saben nunca. Tampoco se emitió porque no se pudo, la cinta no decía absolutamente nada que le podía implicar. Es decir, la situación es Santos no dimitió, Santos cogió y como consecuencia de que tenía una oferta de lo que había sido toda su vida, no olvidemos que él venía del mundo del deporte, había sido concejal de deportes toda su vida, pues asumió esa oferta y por lo tanto, y además no ve que oferta su director nacional sobre el tema del deporte, es decir, que por lo tanto es una situación y él presentó su dimisión. Pero lo que pasa es que el tiempo a veces nos hace perder. Entre una cosa y otra pasó casi un año, es decir, desde que salió lo de la cinta, la que vosotros hacéis mención, y cuando Santos se fue, transcurrió casi un año. Santos se fue cuando se ganaron las elecciones generales, cuando él
tuvo la posibilidad de ir a lo que le gustaba y a partir de ahí asumió la situación de deportes. No, yo creo, mira, es decir, desgraciadamente a lo largo de todo el tiempo no se ha podido hacer absolutamente nada con relación a ese tema, ni se ha podido sacarle nada. Yo tengo que decir que con todos los concejales he convivido, con todos me siento orgulloso de con los que he trabajado y no he tenido absolutamente ninguna sorpresa que me pudiera ser esto. Sí, seguramente la sorpresa más dura si cabe fue la que me estaba produciendo antes por la situación de primer... Sí, porque fue a la cárcel, ¿no? Un momento difícil, pero bueno, al final se demostró que se quedaba circunscrito esto y pum, pues a partir de ahí no puedes nunca decir que tus concejales pues sean todos devotos de la Virgen, ¿no? Nosotros dejamos el ayuntamiento en mayo de 2011. Quien hace la liquidación de cuentas en el mes de noviembre, que es cuando se liquidan las cuentas, es el Partido Popular y da 11 millones de superávit. Pero es que la del 2012 da casi 19. Es decir, que por lo tanto esto, lo de el suelo y el rosón no es una deuda, es que se hace una operación urbanística, en ese momento está cambiando la ley del suelo y hay jueces que optan por mantener esos convenios urbanísticos y hay otros que optan por reconducirlos. En un mismo ayuntamiento hemos tenido situaciones que nos han aprobado, depende de dónde, en qué judicatura ha caído, y en otros no. En este caso el juez nos dijo, oiga, reconoce ese suelo y por lo tanto no es ninguna deuda. Tú te quedas con el valor de ese suelo porque es patrimonio que entra en el ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, las situaciones. Y además la pagamos después de 2 sentencias. La primera sentencia la recurrimos y la segunda también, porque no queríamos pagarlo. Y al final el juez dijo, oiga, ustedes o pagan, o eso se llama prevaricación, que es cuando tomas una decisión a sabiendas que es injusta. Tenemos que pagar, pero lo de Rosón lo pagamos después de dos recursos, ¿no? Pero nunca eso no es una deuda, eso es como si tú compras cualquier objeto y en un momento dado lo descambias, te dan el dinero y te quedas con la pieza, es decir, que por lo tanto no hubo deuda. Óptica, la telefonía, es decir, bueno, yo creo que eso es lo que garantiza el futuro, es decir, el futuro no va a pasar por seguir haciendo las pequeñas cosas que también hay que hacerlas, pero hay que proyectar y el futuro pasa por el conocimiento. Se ha parado la inversión en conocimiento, se ha parado en I+D, más I, es decir, por lo tanto, ¿qué nos garantiza el futuro? ¿Qué va a ser de la futura generación? Lo inmediato están en intentar buscar las elecciones, buscar este tiempo, pero no están intentando trabajar para futuras generaciones. Es decir, el político bueno, el mal político trabaja para la generación de hoy, el político bueno para las que vienen. Cuando llega una legislatura con el PSOE, siempre decía, no han terminado de hacer el proyecto de la Carlos III, pero lo llevan en mente y lo llevan en su programa y lo van a hacer. Y por tanto estuvimos 2 legislaturas ofreciendo a Carlos III, pero al final está ahí. Cuando hicimos lo del hospital, idem de lo mismo. Nos enfrentamos a Felipe González, nos enfrentamos a todos, pero la gente sabía que iba a tener un hospital. Ahora, para los próximos 4 años, la gente que sabe que están poniendo ladrillos, que están poniendo adoquines, eso lo hace cualquiera. Si lo que tiene que hacer es ilusionar, trasladar futuro, ilusiones, sueños, apuestas, desafíos, eso es lo que tiene que trasladar. Y estos no los tienen. Para el Partido Popular no puede ser el que resulta que la asociación no sé qué dijo que iba a votar al Partido Socialista. Pues claro, si son de Partido Socialista y además casi siempre la sociedad refleja lo que el partido gobierna. Ahora mismo hay una situación de conservadurismo en toda la estructura social de este país. ¿Por qué? Porque no solamente gobierna el gobierno central, el Partido Popular gobierna en un montón de comunidades autónomas y gobierna en un montón de ayuntamientos. ¿Eso qué significa? Que hay una paralización de esto. Cuando gobierna el PSOE, que suele dinamizar todas las estructuras sociales, desde los sindicatos a los partidos políticos, a todos los movimientos, pues habrá una reactivación. ¿Y quién reactiva eso? Pues quien está más cerca de quien gobierne. Y entonces esa situación habrá gente otra vez con liderazgo en los movimientos sociales del PSOE. Eso significa que no son del PSOE porque lo han trabajado y por lo esto, pero eso no significa que no dejen de hacer sus cosas. Yo intentaría que todo el mundo es necesario, pero procuraría que la gente que encabece las listas y que lleve las sextas lleven cuando menos la menos mochila posible, es decir, que a ser posible no se la presenten nunca. ¿La experiencia no es un grado? En estos momentos,
creo que hay que poner en valor los equipos y en el equipo que vaya experiencia, pero el liderazgo esté ahí. La suma de la experiencia es la del equipo. Sí, yo no, es decir, yo ya la he dejado, es decir, yo hice un compromiso de no presentarme ni a secretario general ni a las próximas elecciones y no me presento a nada. Ni asesor. Vamos, lo digo aquí mirando a la cámara, a nada. Es decir, ya lo que, si me piden consejo lo doy, si no me lo piden me lo callo. Es decir, por lo tanto, estaré dispuesto a trabajar con la gente que salga en el sentido de si me piden, me trabajan, si quieren consultar conmigo, pero ni de asesor fijo ni de nada. Es decir, no quiero saber absolutamente nada, por lo tanto, punto. Creo que se ha cumplido un ciclo y los ciclos cuando se cumplen, cuando se cierran, empiezan a ser positivos. Yo todos los días recorro un barrio. Digo, Margarita, Juan de la Cierva, todos los días. Le empleo 2 horas a cruzar sus calles 200.000 veces, hasta que son mis 2 horas de trabajo. Y entonces la gente te pregunta eso, oiga, por aquí no vemos al alcalde, por aquí no le conocemos, no esto, no esto. Y a los ellos te dicen, ¿y vosotros? ¿Vosotros? Es decir, que están esperando a que nosotros pues no la perciben, porque es mucho más difícil que perciban la oposición, pero no la perciben. Ningún problema, ninguno. Y ya te digo, voy solo, y la gente te cuenta, y le digo, mire usted que ya no soy alcalde. Bueno, pues si puede hacer algo, es decir, que la gente entiende que bueno, pues esto, y te lo cuenta, y son tremendamente, es decir, la situación me resulta curioso que para el que quiere dejar la política, pero se recorre todos los días un barrio. Sí, porque me parece que cuando la gente te cuenta un problema, es como si hubiera ido al confesor. ¿Pero eso no perjudica a la portavoz actual? ¿Al partido actual que está realizando una oposición? No, porque al final lo que haces es conseguir información que luego la traes y que puede servir para mejorar la situación digamos, la gestión que tú puedes hacer. Es decir, pero ya contestando rotundamente a la pregunta, que yo creo que es el objetivo de la misma. No, no y no. Es decir, no a todo, ¿no?